Bueno, buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión, pues, venimos a abordar acerca de un tema tan importante como es el control de convencionalidad. Y, pues, en primer lugar, pues, quiero presentar a los compañeros de grupo. Somos el grupo 5, conformado por Leslie Miguel Pineda, Daisy Fabiola Flores, Iris Heraldina Rodríguez, Neidy Dianeris Escalante y, pues, el compañero Luis Romero. En primer punto, pues, me toca abordar acerca de la primera pregunta planteada, que es, ¿qué es el control de convencional? En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha surgido el concepto de control de convencionalidad para denominar, pues, una herramienta que permita a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos que en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia. Bueno, en primer punto, pues, una definición propia de qué es el control de convencionalidad, pues, es estudio de la normativa local para determinar si éste es acorde a los parámetros internacionales y en donde, pues, se ve reflejada en caso de que la legislación local no sea acorde a la aplicación de los tratados internacionales por sobre lo que es la legislación nacional. En consecuencia, pues, los operadores de justicia sobre esa parte pueden optar por aplicar lo que es la legislación local, por ser reductora o contraria al goce de derechos humanos. A propósito de esto, pues, el control de convencionalidad, como lo venimos hablando, es derivado de dicha reforma constitucional, trajo consigo más figuras, como lo es el control difuso, la interpretación conforme y el principio, pues, el principio pro persona. Bueno, lo importante de este tema, pues, será entender y comprender qué implicaciones tiene y qué fines prácticos llevan dentro de lo que son los procesos judiciales, este control de convencionalidad. Primero, pues, primero que nada, pues, esto implica un estudio más a menudo acerca de todos de todos los abogados que desarrollan su trabajo, ya sea en cualquier ámbito. Por ejemplo, si en el ámbito laboral, pues hay que conocer todos los tratados y convenios relacionados con lo que es la Organización Internacional de Trabajo. O si devuelven en materia familiar, conocer todos los convenios o relacionados con la familia o la niñez. Entonces, en aquellos preceptos normativos relacionadas con derechos humanos, en un convenio de tratado internacional, pues se podrá solicitar la aplicación del tratado por encima de la aplicación internacional. No solo debe ser solicitada a petición de parte, sino esta debe tener un estudio y control por un órgano de impartición de justicia. Un procedimiento, por lo que la obligación de las autoridades es pasar la norma por un estudio de convencionalidad, como lo venimos hablando. ¿Para qué? Para determinar si son o no restrictivas o contrarias a derechos humanos. Ahora bien, esta obligación es general. Existe jurisprudencia respecto a la forma y condiciones del control de convencionalidad, ya que se establece que el autor judicial deberá realizar el control de convencionalidad oficiosa cuando se tenga sospecha de que una norma no se ajusta a los parámetros ya establecidos respecto a los derechos humanos. Sin embargo, pues, se recomienda que cuando se tenga un proceso en el que se pida la aplicación de un precepto de un tratado internacional por encima de una norma local, pues se debe argumentar esto a través del control de convencionalidad. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es: ¿de dónde surge el control de convencionalidad? Bueno, la verdad es que originalmente
Se trata de una creación conceptual, una creación jurídica, a través de un jurista mexicano de nombre Sergio García Ramírez, un jurista prestigioso, maestro de grandes generaciones de abogados, y bueno, pues él fue un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esa calidad, precisamente en un voto como juez interamericano que dictó en el caso Mirna Maxchan contra Guatemala, pues este juez propuso este concepto de convencionalidad. Luego fue desarrollado desarrollado a través de otros votos particulares del mismo juez, y finalmente adoptado por el Tribunal Interamericano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006. En el caso famoso, un caso de que esos casos que podemos llamar casos líder, y el caso de Almonacid Arellano contra Chile. Precisamente, pues en el párrafo 124 de esa sentencia, la Corte, ya como tribunal, no como un voto particular del juez, asume la doctrina del control de convencionalidad, y poco a poco la va perfilando y mejorando, y la va extendiendo a su efecto hasta llegar a darle una conformación amplia, que es la que tiene hoy en día, después del caso de Almonacid Arellano versus Chile. Entonces, después la Corte Interamericana pues retoma el asunto del control de convencionalidad en otros casos, como el de Aguado Alfaro contra Perú, conocido como los trabajadores cesados del Congreso, y luego también lo aplica en México contra ese Estado mexicano, en un caso famoso del caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Bueno, hablando de ese caso tan importante, que es el caso de Luis Alfredo Almonacid Arellano, pues, ¿quién fue él? Pues Almonacid Arellano fue un profesor, dirigente gremial y miembro del Partido Comunista en Chile. Y bueno, este caso, pues, se suscita hechos que pasaron en fecha 17 de septiembre del año 1973, donde pues Almonacid Arellano pues fue requerido por los carabineros de Chile, y pues estos le dispararon, y a raíz de eso pues le ocasionaron la muerte. Este caso pasó por diferentes tribunales de lo que es este país, sin darle una resolución. Entonces, a raíz de eso, pues el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el año 2006, precisamente pues lo que es el 26 de septiembre del año 2006, la Corte Interamericana hace las conclusiones de ese caso, y critica a los tribunales de justicia de Chile, ya que ellos aplicaron lo que era ellos aplicaron la amnistía, que era contraria a lo establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que en las conclusiones, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que manifiesta es que ese caso no podría administrarse conforme a las reglas básicas del derecho internacional, por considerarse, pues, un crimen de lesa humanidad, y por ende, pues, el Estado de Chile incumplió con su obligación de adecuar su derecho interno a efectos de garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana. Asimismo, pues la Corte concluye que el Estado chileno, pues, en todo momento viola el derecho y las garantías judiciales y la protección judicial, incumpliendo así con el deber de la garantía, y en perjuicio de Almonacid Arellano. Esto es conforme a lo que es la primera interrogante. Pues posteriormente, pues, mi compañera Daisy Fabiola pues va a hablar acerca de lo que es el bloque de constitucionalidad. Compañera. Gracias, compañero. Buenas noches, abogada y compañeros. Yo les voy a hablar, como ya lo mencionó el compañero, de lo que es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí. La primera es conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática, y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente el capítulo 8 de este instrumento
regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional sistémico. Debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan forman parte también de este bloque de constitucionalidad. Esto es así por dos razones jurídicas concretas, a saber, la número 1, el objeto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la número 2, la aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que versan sobre lo que son los derechos humanos. Bueno, el bloque de constitucionalidad, resumiéndolo, es un conjunto normativo de jerarquía constitucional que la Corte Suprema de Justicia ha empleado para poder emitir lo que es el juicio sobre la constitucionalidad de las leyes, como también de otros actos sujetos al control judicial de esa institución. Además, es aquella unidad jurídica que está compuesta por normas y principios que sin aparecer formalmente en lo que es la Constitución, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad por lo que son las leyes. Y el bloque de constitucionalidad tiene como finalidad cumplir con 4 reglas, las cuales voy a mencionar a continuación. La número 1 es la regla de interpretación. La número 2 es integrar lo que es la normatividad. La número 3, orientar las funciones. Y la número 4 es limitar lo que es la validez. Esta es mi participación, compañero. Gracias. Muchas gracias, compañera. Luego vamos a abordar otra de las preguntas planteadas en este trabajo, y pues la compañera Iris Geraldina pues nos va a hablar acerca de lo que nos dice, o esta pregunta que nos plantea, que quiénes hacen el control de convencionalidad. Compañera. Muy buenas noches, abogada Yulisa Aguilar, y muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Iris Geraldina Arias. En esta ocasión voy a hablarles sobre quienes hacen el control de convencionalidad. La obligación de realizar el control de convencionalidad corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Es una obligación de toda autoridad pública. El control de convencionalidad tiene aplicación en el ámbito nacional e internacional. En el ámbito internacional, dicha función la realiza la Corte Internacional de Derechos Humanos y consiste en la expulsión de normas contrarias a la Corte Americana sobre Derechos Humanos, a partir de los casos concretos que se someten a conocimiento de la Corte. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la declaración de incompatibilidad de las leyes de amnistía, con las obligaciones que impone la Corte Americana sobre Derechos Humanos. Ver, entre otros, el caso de Almonacid Arellano versus Chile. Dicha función ha sido la principal de la Corte Internacional de los Derechos Humanos desde su entrada en funcionamiento, ya que el Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar la convención y revisar que los actos y hechos de los estados que han reconocido su competencia se ajusten a las disposiciones de la Corte Americana sobre Derechos Humanos. También podemos decir que en el ámbito interno, el control, lo que es el control de convencionalidad, es el que deben realizar los agentes del Estado y principalmente, pero no exclusivamente, los operadores de justicia, jueces, fiscales y defensores, para analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En dicho análisis de compatibilidad, los funcionarios públicos deben actuar en el ámbito de sus competencias y atribuciones. En este sentido, el objeto de control es verificar la conformidad de las normas internas
así como su interpretación y aplicación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares. Este ejercicio de control puede tener una serie de consecuencias, tales como la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención, sea vía legislativa o jurisdiccional, cuando corresponda. La interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones internacionales, la modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el Estado, entre otras formas de concreción de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. En definitiva, todo el aparato de poder público está obligado siempre a aplicar las normas de origen interno, de forma tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado y les den efectividad a los derechos consagrados interna e internacionalmente. En el derecho internacional, particularmente en el sistema interamericano de derechos humanos, el control de convencionalidad encuentra su fundamento en las fuentes normativas de las cuales emanan las obligaciones de los estados a través de lectura conjunta con ciertos artículos, ¿verdad? De lo que es los artículos 1.1, 2, 29 de la Corte Americana sobre los Derechos Humanos. Hasta aquí ha sido mi participación, compañeros. Muchas gracias, compañera. Posteriormente, pues, seguiremos abordando un poco más este tema. Y pues, en este caso, pues, la compañera Neidy Escalante nos hablará acerca de lo que significa que el control de convencionalidad puede ser realizado ex oficio. Buenas noches, abogada y compañeros. Dando respuesta a la interrogante que se nos plantea, el control de convencionalidad debe ser realizado ex oficio y en el marco de las competencias y regulaciones procesales correspondientes. Y por lo tanto diremos que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella. Lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de las leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta interrogante, ¿verdad? El hecho de que la Corte Interamericana haya señalado que el control de convencionalidad es oficioso o que se debe de ejercer ex oficio, lo que significa pues que sea oficioso, que un juez nacional o un juez para el efecto nos interesa, tiene que llevar a cabo el control de convencionalidad. Aún así, pues las partes, o sea, los abogados en el juicio del que están conociendo ese juez no lo hacen valer, es decir, el control de convencionalidad deriva de un deber objetivo asumido por el Estado al firmar una convención internacional, y el Estado pues tiene que preservar ese medio de garantía y tutela de los derechos humanos. Aún así los abogados no lo invoquen o los abogados no lo soliciten
o aún así pues los abogados no lo pidan, porque el cumplimiento de una obligación internacional, el cumplimiento de una obligación que está establecida en un pacto internacional firmado por un Estado, pues no puede depender, no puede estar sujeto a la condición de que los abogados conozcan o no el tratado, que lo invoquen o no, o que sepan cómo utilizarlo y cómo argumentar con base al propio tratado. Por tanto, eh, de quién es la obligación de preservar y conservar la convencionalidad, pues en el plano interno de los juzgadores, pues es una forma oficiosa de una forma ex oficio sin que sea necesario que los abogados lo invoquen. Pues es la primera característica del control de convencionalidad, lo ha señalado la Corte Interamericana. Pero hay una segunda característica: este control tiene que ser de carácter difuso. Dice la propia Corte Interamericana que significa que el control de convencionalidad sea de carácter difuso, que lo tienen que llevar a cabo todos los jueces con independencia de la materia, de que conozcan del ámbito geográfico en el que ejerzan sus competencias, del fuero en el que se desempeñen, sea el fuero local o el fuero común, tienen que ser todos los juzgadores, porque es una tarea que lleva a cabo el Poder Judicial. En su conjunto vale la pena señalar también que en un desarrollo ulterior, digamos, relativamente reciente, en los últimos años, la Corte Interamericana ha precisado pues que el control de convencionalidad puede llevarse a cabo no solamente por autoridades judiciales, sino por cualquier autoridad que está obligada en alguna medida a desarrollar, observar, garantizar y tutelar debidamente los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados y suscritos por un Estado. Con esto pues termino mi participación, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Seguidamente, pues, entre las últimas interrogantes, pues, el compañero Luis Romero, pues, va a abordar estas interrogantes. ¿En qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad? Compañero. Gracias, compañero. Buenas noches, abogada, compañeros. El artículo 2 de la Convención Americana establece que las obligaciones internacionales respecto a los marcos normativos internos de los estados al ratificar la Convención Americana. Esta norma dispone de la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención Americana y a los tratados en materia de derechos humanos, los cuales se realizan bajo los siguientes términos. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus comportamientos constitucionales y disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter fueron necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Bueno, esto lo que quiere decir es que los estados partes que deben realizar una adecuación de su ordenamiento jurídico interno a fin de reprimir aquellas normas que contravengan las obligaciones internacionales asumidas, así como de identificar aquellas medidas legislativas con impacto institucional que deben ser adaptadas a la Convención Americana. Asimismo, como indica el párrafo anterior, en el artículo 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice: el contenido de estas obligaciones se satisface según corresponda con la forma, la derogación y la anulación de las normas o prácticas que sean contrarias a los derechos y las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales. Por otra parte, el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar hechos similares. Siguiente pregunta, compañero. Dice: ¿qué vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de la nacionalidad
el control de la convencionalidad se encuentra fundamentada en los artículos 1, 2 y 29 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos muestra una figura de control convencional como herramienta eficaz para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, que tiene como principales características, uno, lo que es el control de convencionalidad, que este consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Comisión Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Estado firmante del tratado. Dos, debe ser realizado de oficio o por toda autoridad pública. 3. Su ejercicio se debe realizar en el ámbito de competencia de cada autoridad. Por lo tanto, su ejecución puede implicar la supresión de las normas contrarias a la Comisión de Derechos Humanos. 4. La obligación de esta, siempre presente tras el control de la convencionalidad, es realizar un ejercicio que haga compatible las obligaciones del Estado con el tratado del cual firmaron las partes. 6. La obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado, asumidas al momento de hacerse parte de la Comisión Americana. Con esto finalizaría mi participación, compañero. Bueno, muchas gracias. Como conclusión, la Corte pues es consciente que los jueces y tribunales están sujetos al imperio de la ley y por ello pues están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico y más cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como es la Convención de Derechos Humanos. Sus jueces como parte del aparato del Estado pues también están sometidos a ella y es por ello pues que deben ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos. Muchas gracias y buenas noches.